Soy el licenciado Alejandro Bargontín de la materia de indicadores económicos. Lo que vamos a ver es un repaso general de lo que se refiere al cuestionario de la tutoría 1, 2 y 3. La tutoría 1 tiene que ver con lo que se refiere a lo general de lo que es la economía, el origen, la característica de la edad media de la economía, lo que representa el mercantilismo en algunos países, como en Francia, España, Inglaterra, algunas escuelas de lo que es la economía, de dónde deriva, dónde vienen los términos, los conceptos, los modelos clásicos keynesianos. En la tutoría 2 vamos a hacer hincapié en lo que son los factores productivos, el sistema económico, lo que es la oferta, la demanda, el precio de equilibrio, lo que se refiere al principio de la escasez y la ley de los rendimientos crecientes y eso y algunas cosas más. Y en la tutoría 3 vamos a hacer énfasis en lo que tiene que ver con lo que son la inflación, el PIB real, nominal, los tipos de cambio, la cuenta de capital. Vamos a comenzar con las siguientes preguntas. ¿Dónde tuvo su origen la ciencia económica? La ciencia económica tuvo su origen posiblemente en Francia, cuando el mercantilista francés Antonio de Montaigne dio consejos al príncipe sobre la forma de administrar los bienes públicos y los resumió en un tratado de economía política. La siguiente pregunta: ¿qué conformó el pueblo judío? El pueblo judío conformó una comunidad que tenía una organización económica cerrada. El comercio estaba limitado a objetos de lujo. Posteriormente, en la época feudal, se conformó un comercio centralizado en el señor, que era propietario de todos los bienes. La especialización del trabajo apareció en los siglos XIII, XIV y XV, época en que se desarrolló la economía artesanal o gremial, con cierta especialización de oficio y división del trabajo. ¿Qué ocurrió en el siglo XVI? Durante el siglo XVI hubo descubrimientos náuticos y geográficos, formación de grandes estados, la banca se desarrolló, se dignificó el trabajo y debido a la migración del pueblo judío la economía tuvo un empuje vigoroso. El pueblo judío conformó una comunidad que tenía una organización económica cerrada. ¿Qué se conformó en la época feudal? Posteriormente en la época feudal se conformó un comercio centralizado en el señor, que era propietario de todos los bienes. Esto es durante los siglos XIII al XV. ¿Por qué se caracteriza la antigüedad? En este momento histórico no podemos hablar de ninguna escuela ni doctrina orgánica. El pensamiento económico, muy embrionario por cierto, lo encontramos dentro de un abigarrado conjunto de moral, religión, economía doméstica. Se pregunta: ¿qué alcanzó Babilonia? Su vida económica gira en torno a la agricultura, que alcanzó un desarrollo extraordinario debido a sus óptimas condiciones climáticas. ¿Cómo estaba organizada la China? Los comerciantes chinos estaban organizados, aún lo están, en corporaciones reguladas con tanta seriedad que los engaños eran rarísimos entre ellos. Antes de la era cristiana se conoció el papel moneda. Cada billete era firmado por varios funcionarios a fin de garantizar su autenticidad. También existieron monedas de cobre que tenían un valor muy pequeño, ¿ya? La cantidad de monedas de oro y plata era restringida, pues los gobernantes consideraban ficticia esta riqueza y temían que la población abandonara la fuente de bienestar, la tierra, por el atesoramiento desmesurado de metales preciosos. La siguiente pregunta: industria y comercio de la India. La India, respecto a la industria, no obstante ser considerada con cierto desprecio, alcanzó un relativo desarrollo. Su comercio con los países extranjeros fue en la antigüedad bastante amplio, pero el mayor enemigo para su desenvolvimiento económico lo encontramos en la rigurosa división de la población en castas, que se eligió en una valla constante para su progreso. En su época los estudios económicos son incompletos y rudimentarios, vinculados siempre a la política y a la moral. ¿Por qué este atraso? Unos autores lo atribuyen a que su atención y estudios especiales lo dedicaban exclusivamente al Estado. Otros economistas sostienen que los fenómenos relativos a nuestra materia eran para los griegos poco visibles o entendibles. Aporte de Jenofonte. El primero que se ocupó de los problemas vinculados con nuestra ciencia, aunque de manera accidental, fue Jenofonte, quien emplea el término económica o economía por primera vez, pero no en el sentido que le damos en la actualidad, sino en el de la economía doméstica. ¿Por qué se destacó Roma?
no es mucho lo que construyeron los romanos en materia